Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. En la serie que llevará a cabo los siguientes episodios hablaré sobre el escritor y periodista norteamericano Walter Lippmann, que nació en 1889 y falleció en 1974. Lippmann era uno de los periodistas más influyentes del siglo XX y Noam Chomsky le ha categorizado como probablemente el intelectual más importante de América del Norte del siglo XX. En estos episodios quería hablar especialmente sobre tres de sus libros. Él ha escrito una decena de ellos, pero me quería enfocar en A Preface to Politics, escrito en 1913. No he encontrado la traducción al español, al castellano. Sin embargo, se podría traducir como una introducción a la política, un prólogo a la política. También el de La opinión pública de 1922 y A Preface to Philosophy, que ese, si no me equivoco, se publica en el año 1929. Empezaré hablando un poco de Walter Lippmann y su influencia en el pasado siglo, porque él, aparte de ser un periodista que estuvo más de 60 años ejerciendo la carrera, tuvo gran influencia en los acontecimientos políticos que iban sucediendo durante su vida. Él, por ejemplo, ayudó a fundar el periódico New Republic, y sus escritos tuvieron gran influencia en la sociedad americana. De hecho, se dice que Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, fue influenciado considerablemente para crear el plan de la Primera Guerra Mundial, los 14 puntos para el plan de estabilización tras el fin del conflicto, y para acuñar el concepto de la Liga de las Naciones, que fue esa organización que se fundó en Europa después del Tratado de Versalles y que trató de establecer una organización que evitase más conflictos en el futuro y que, como todos sabemos, falló estrepitosamente. También Wilson, el presidente de Estados Unidos, le envió directamente a Walter Lippmann a llevar a cabo las negociaciones en el Tratado de Versalles. Es decir, no solamente era un escritor y un periodista muy influyente dentro de su propio país, sino que tuvo repercusión en los diferentes eventos que iban aconteciendo en todo el mundo. Entonces, en este concepto de la década de los 1910, 1920, 1930, él fue muy prolífico en sus escritos y, de manera similar a Bertrand Russell, del que hablé en episodios anteriores, el libro A Preface to Politics se publica en 1913, que es poco antes de la Primera Guerra Mundial, y en el que Walter Lippmann ofrece una especie de pensamiento sobre cómo él piensa que la sociedad política debería ser llevada a cabo. Pero en la introducción él es muy claro sobre lo que quiere explicar en este libro. Él rechaza que las personas que lean su obra se dejen guiar por una especie de dogmatismo rígido. Sin embargo, él afirma que se debe entender primero las sociedades en las que se viven y, a raíz de ahí, cada persona debe formar sus propias ideas con las influencias que deba y poner en común un punto para llevar a cabo una sociedad mejor. Sus ideas son bastante similares a las de Bertrand Russell, al que cita constantemente en el libro, igual que las de H.G. Wells, que entonces ya era bastante más mayor que ambos. Y es este concepto de tratar de afianzar el progreso al que se dirige la sociedad de entonces para el bien común. De hecho, el término socialismo corporativo no es casualidad que tanto Russell como Lippmann lo citen. Entonces, en el libro A Preface to Politics, Lippmann tiene una serie de ideas muy interesantes. Por ejemplo, él habla de que las personas de Estado, statesmanship, el hombre de Estado, debe ser capaz, para triunfar en una sociedad, de dar forma a los diferentes movimientos que aparecen en la sociedad. Para ello, Lippmann enfatiza que el propósito político de una nación son sus movimientos, la vida social. Es decir, para él un político de gran nivel no tiene que ser aquella persona que de manera autoritaria trate de imponer su ideología en la sociedad, sino que a través de un estudio considerable de lo que está sucediendo a su alrededor sea capaz de redirigir esa corriente y canalizar esa energía en utilizarla para el progreso de las sociedades. El término creative powers que utiliza Lippmann es muy similar a la idea de creativity que también emplea Bertrand Russell, y es
tratar de utilizar esta coyuntura en el que las sociedades se están volviendo más abiertas, empieza la globalización y por tanto aprovechar el flujo de ideas, el movimiento de personas para tratar de conocer otras culturas y de esta manera entender mejor las necesidades humanas. Precisamente respecto a las necesidades humanas, Lippmann en su libro Preface to Politics le dedica muchas páginas. Él habla de que es necesario crear una revolución constructiva, en palabras suyas, a través del análisis de las personas. Y para ello la metodología empleada es fundamental. Él habla de que hay que entender el proceso de pensamiento, de que la vida es un trayecto en el que es necesaria la creatividad y la invención, y que para entender bien lo que está sucediendo hay que analizar a las personas de la sociedad. Y esto para él es un problema de los políticos de su época, del 1913. Él habla, de manera literal, dice que la ciencia política es una ciencia que tiene que estudiar las relaciones humanas con otros humanos, pero que al mismo tiempo deja a los humanos fuera. Es decir, él critica el hecho de que un grupo de políticos trate de influenciar y cambiar las sociedades sin que para ello se esfuercen realmente en conocer lo que está sucediendo a sus alrededores. Él usa un ejemplo fácil, dice, si queremos entender cómo vive la clase trabajadora, pues obviamente tendremos que hacer entrevistas con los trabajadores, entender su modo de vida, etc. Él obviamente utiliza su materia periodística para tratar de dar voz a estas personas, y como estuvo toda su vida trabajando en periódicos, él comprende de sobremanera la importancia de entender a las personas. Sus ideas sobre creatividad, procesos y demás están muy influenciados. Él nombra a Charles Darwin, nombra a H.G. Wells, como he mencionado anteriormente. H.G. Wells es el escritor de ciencia ficción que, entre muchos otros, escribió La isla de Dr. Moreau, La máquina del tiempo, El hombre invisible y muchos otros. También la de La guerra de los mundos, y que aparte era un socialista muy comprometido con la causa, que apoyaba la tecnología, la ciencia como método para tratar de unir a la humanidad. También habla de los Fabians, que eran Beatrice Webb y Sidney Webb, que eran dos ingleses que también eran, digamos, los líderes del movimiento socialista del Reino Unido en aquella época. Todo ello, aparte de entender a las personas que viven en las distintas sociedades, para Lippmann es fundamental el tema de la educación. La educación, que también enfatizan mucho tanto Wells como Russell, como Beatrice Webb y otros pensadores de la época, Virginia Woolf, es algo esencial para ayudar a las personas a que puedan comprender mejor lo que está sucediendo. Es decir, se trata de entender a las personas, o que cada persona tenga la capacidad autónoma para decidir lo que está sucediendo, pero para ello, para tomar unas decisiones correctas, según ellos, deberían ser capaces de tener conocimiento a su alcance para así comprender mejor el paradigma que está sucediendo alrededor suya. También, él tiene muchos capítulos en el libro. Él habla, por ejemplo, de la importancia de los ídolos, de cómo él se hace una pregunta retórica. Él dice, ¿qué ocurriría cuando descubres un hecho que está fuera de lugar con la conciencia pública que está inherente en una sociedad? Él habla de la existencia de ídolos. El ejemplo fácil es el momento de la reforma de Martín Lutero, cuando él trata de cambiar el pensamiento existente del catolicismo al protestantismo. ¿En qué momento se cambia ese paradigma mental, ¿no? Es como la frase que dice Hegel sobre la lechuza, el búho que abandona, que comienza a volar antes de que el atardecer se haya finalizado, antes de que el polvo de la propia luz se haya estabilizado en la Tierra. Entonces es en qué momento podemos hablar de cambio cuando está sucediendo. Y un ejemplo que usa muy interesante en el libro, al final del mismo, el propio Lippmann, es el hecho de que, según él, hay una historia en la que un campesino que vivía cerca de París nunca llegó a enterarse de Napoleón, de quién era, ni de lo que llevó a cabo. Entonces esto es interesante. Hablamos de uno de los grandes imperialistas del siglo XIX,
que conquistó gran parte de Europa y aún así un campesino que no es que viviese demasiado lejos de la capital francesa, aparentemente nunca llegó a saber de él. Entonces Lippmann advierte contra el hecho de romantizar los diferentes movimientos que van sucediendo en la sociedad como si fuera algo homogéneo, ¿no? Existen diferentes variedades de pensamiento y cómo hay personas que no son incluidas en esas corrientes que aparentemente cambian las sociedades. Entonces, claro, de manera literal, Lippmann dice, nosotros decidimos de antemano los motivos, los pensamientos que tienen que encajar con nuestras ideas preconcebidas. Es decir, esto se estudia mucho hoy en día con el tema de la polarización en las redes sociales, como el hecho de que tú, aunque te muestren datos que están en contra de tus ideas, tu propio cerebro trata de evadirse de ello para reforzar sus propias ideas preconcebidas. Entonces, aquí hay muchos ejemplos que él utiliza. El tema de la Constitución, dice que la interpretación de las constituciones está obsoleta. Él habla sobre el mito que se ha creado sobre cómo se ha de leer una carta magna. Y, por ejemplo, él habla como en su época la gente trataba de hablar en nombre de Abraham Lincoln. Había fallecido 30 años antes de que Lippmann escribiese el libro. Y hoy en día pues también existen los debates. Si se ha de seguir una constitución que en el caso de Estados Unidos se creó a finales del siglo XVIII y que apenas ha sido reformada. Es decir, es un documento creado por Washington, Hamilton y los otros padres fundadores que hablaba de una sociedad completamente diferente en la que, según Lippmann, obviamente había mucha menos gente en el país, pero ahora en un mundo más globalizado es complicado tratar de aplicar esas reglas a la sociedad contemporánea. Y por todo ello, Lippmann da mucha importancia al lenguaje. Él como periodista lo entiende perfectamente. Uno de sus grandes conceptos es el concepto del pseudoambiente, ¿no? La idea de que es imposible entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y, por tanto, seguimos una serie de medios de comunicación que nos hablan sobre lo que está realmente aconteciendo. El ejemplo claro, el tema de la guerra de Ucrania. Nosotros estamos lejos de lo que está sucediendo en el conflicto, pero sí que podemos seguir día a día cómo se está llevando a cabo la invasión rusa, o también, por ejemplo, los bombardeos de Arabia Saudí en Yemen, o cuando Estados Unidos y otros países occidentales invadieron Afganistán e Irak, estando a miles de kilómetros de aquellas zonas de conflicto. Sin embargo, podemos, a través de medios de comunicación, en teoría, entender lo que está pasando, pero al mismo tiempo nos fiamos de unos medios de comunicación que obviamente llevan a cabo su línea ideológica particular y, por tanto, hemos de sospechar siempre de todo ello. Como dice Lippmann, según él, la idea es contrastar información lo máximo posible. Pero es curioso que él hablase de esto hace ya más de un siglo, cuando había menos medios de comunicación, las redes sociales no existían, pero él aún así veía ese problema, que el mundo era demasiado vasto para ser comprendido en su totalidad y, por tanto, debíamos fiarnos de diferentes medios. Entonces, ¿qué solución propone él? Pues realmente en su libro él constantemente va abriendo como ramas de pensamiento, y a partir de ahí deja a los lectores que lleven a cabo sus propias conclusiones de manera similar a Bertrand Russell. Pero para finalizar este episodio y seguir en el siguiente analizando este libro, que es demasiado extenso como para dejarlo en un único episodio, él habla de que es importante que la acción y el pensamiento deban ir juntos, es decir, la praxis y la lexis, la creación de una teoría que ha de ser llevada a la práctica. Para ello, por ejemplo, Lippmann da mucha importancia a la literatura, porque según él, abro comillas, crea un conocimiento muy específico sobre la vida humana. Él explica que como los escritores y escritoras tratan de percibir lo que sucede a sus alrededores y al mismo tiempo plasmar esto en literatura, pese a que sean ficción o no ficción, eso para él no es importante, pero obviamente están influenciados por lo que sucede en su época. Y tenemos miles de libros que pueden ejemplificar esto, desde El Quijote hasta El blanco y el negro de Stendhal, el francés, H.G. Wells también con el tema de la máquina del tiempo, pese a que viaja miles de años al futuro, pero también se muestra la diferencia de clases que estaba muy presente en su época en el Reino Unido.
Entonces es importante eso, el uso del arte para comprender la sociedad y también al mismo tiempo la combinación de la acción y de la teoría para ese sentido. Y para acabar quería terminar con una frase de H.G. Wells, que a ver si la encuentro, pero iba en relación con esta misma idea que estoy analizando y en la que dice lo siguiente.